Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecerle a Gio y a Nelson por la invitación a participar. Vamos a hablar un poco sobre la intro de GraphQL. Pues, entonces, una pequeña introducción. Yo soy Jorge Chacón, trabajo acá en Workinet como Senior Software Engineer. Eh, Mi área de especialidad usualmente ha sido con backend. He tenido la oportunidad de trabajar un poco con Angular, sin embargo, no es mi área de expertise general. Entonces, pero bueno, acá Gio más adelante les va a contar un poco cómo ir conectando todo lo que vamos a revisar en la parte de GraphQL con Angular. ¿Qué es GraphQL? Bueno, no sé cuántos han tenido la oportunidad de usarlo o en las empresas que están, lo han escuchado en algún lado. Sí, buenísimo. GraphQL es algo un poco relativamente nuevo, sin embargo, es aspiracional para algunas empresas debido a que requiere algún tiempo de migración con esfuerzo en el desarrollo, ¿verdad? Es algo que tal vez es un poco más sencillo en proyectos nuevos adoptar desde un principio, que vamos a tomar esta decisión en nuestra arquitectura y vamos a continuar con ello. ¿Qué es? Es un query language o un lenguaje de consulta para el desarrollo de APIs. No es como tal un framework, no es que GraphQL como tal per se, nada más lo usas y lo puedes, no. Hay varios sabores, varios productos, como varias empresas que ofrecen diferentes soluciones utilizando el lenguaje de consulta para APIs. Bueno, fue lanzado en el 2015, pasó de ser interno de Facebook a ser expuesto para la fundación de GraphQL. Entonces, ahora es manejado. Si estuvieran interesados, pueden ser parte con el GraphQL Committee. Ahí participan, pueden postularse y se reúnen. Creo que si no estoy mal, cada mes para ir decidiendo cuál va a ser el futuro, las nuevas implementaciones y cómo ir vendiendo GraphQL a las demás eh, empresas y soluciones de software. Se considera como una alternativa a REST, sin embargo, no diría que es el santo grial de todos los problemas que REST tiene. Tiene sus propias ventajas. No les diría que agrega muchísimas desventajas de las que ya tiene REST por sí solo. Es como todo, creo, va muy asociado a los diseños, las decisiones de arquitectura y relacionadas a la aplicación que vayamos a tomar. Unos pequeños conceptos de GraphQL que vamos a ir viendo sobre la charla. Un subgraph. Un subgraph, un graph como tal, es como nuestro microservicio, podemos llamarlo un API que está usando GraphQL. GraphQL usualmente, y esto es algo que tal vez han traído empresas que venden GraphQL como su producto o lo utilizan en sus productos, han venido introduciendo algo que se llama el Supergraph. Eso es algo que podemos relacionarlo directamente con un API Gateway. Sin embargo, no funciona de la manera tradicional. Ok, tenemos APIs 1, 2 y 3. Vamos a ir a crear un API Gateway nuevo en el que tenemos que empezar a mapear cada uno de los requests o ir mapeando cada uno de los nuevos requests que componen varias llamadas APIs. El gateway funciona un poquito diferente. Eh, Sin embargo, el gateway como tal o el supergraph está compuesto de múltiples subgraphs. Con respecto a cómo funciona GraphQL en comparación a REST, acá existen solamente tres tipos de operaciones: queries, mutations y subscriptions. Los queries, como su nombre dice, cualquier tipo de consulta que requerimos alguna información, la obtenemos. La mutación, esto prácticamente va a abstraer lo que serían updates, deletes, inputs nuevos o crear un record. Cualquier cosa que mute la data que tenemos en nuestro domain API y la base de datos o cualquiera que esté en el downstream, va a ser una mutación. Query mutations se ejecutan sobre HTTP post, si lo vemos desde cómo funciona con HTTP. Y subscriptions, hay varios sabores dependiendo de qué escojamos en nuestros. Hay GraphQL WebSocket, hay uno que se llama GraphQL WS, que es un poquito más reciente. Sin embargo, las suscripciones no son tan frecuentes verlas cuando se desarrolla GraphQL. Es más que todo queries y mutations. Con la parte un poquito de subscriptions y eventing se manejan. No es tan común. De hecho, muchas de las empresas actualmente no lo ofrecen dentro de sus soluciones. Es muy poco común verlo en los gateways debido a que es un poquito difícil hacerlo tan compatible con el resto de las operaciones de Graph. Y el otro sería el concepto de esquemas. ¿Qué es un esquema? Es básicamente nuestro punto de entrada para GraphQL.
GraphQL está basado en esquemas. No quiero entrar tanto en el punto como de diseño de cómo hacer un esquema, cómo desarrollar un GraphQL API. Quiero verlo un poco más general. Sin embargo, se ve como es. Vamos a ver si- Ustedes pueden ir a declarar cuáles son los queries que ustedes quieren exponer, cuáles tipos. Un type va a ser un carácter, que es básicamente una entidad, podemos verlo con el ejemplo. Eh, Tenemos planeta, especies, en la que creemos varios fields, cuáles son la información que queremos exponer, y un tipo se puede componer de varios otros tipos, ¿verdad? Y este tipo eventualmente podemos retornarlo en una mutación o en una consulta y en un subscription. Dentro de los beneficios, creo que esto ha sido como la mayor, eh, como el caballo de Troya para todas las empresas. Evitar el overfetching y el underfetching es básicamente, ok, tenemos un API que nos retorna un montón de información, pero en el client como tal no estamos usando todo ahí. Estamos llamando a un API que nos retorna, no sé, 200 fields y ocupamos 5. O de otra manera, ocupamos tal vez más fields y estamos haciendo underfetching. Tenemos que empezar a ejecutar múltiples consultas para hacer una colecta de toda la información que necesitamos. Y ahora sí, esto es costoso a nivel computacional, tiempo de desarrollo, requiere un montón de sincronía en el equipo del backend con el frontend. Requiere muchísimo esfuerzo. Acá podemos ver algunos del ejemplo que les decía. La respuesta de REST es un montón, es básicamente cero dinámico. ¿Podemos hacerlo dinámico? Por supuesto que sí. Sin embargo, creo que estaríamos faltando a un patrón de diseño de mantener como la única responsabilidad de un endpoint y no hacer un endpoint mágico basado en parámetros que hacemos la receta que queramos, depende de lo que le enviamos, ¿verdad? Espero que no tengan hambre porque hemos visto un montón de comida en las presentaciones de hoy. Entonces, yo uso la analogía de la hamburguesa. Básicamente, imaginemos que tenemos un endpoint que nos retorna una hamburguesa con todos los ingredientes. Eso es todo. ¿Podemos agregarle filtros? Sí, pero volvemos al principio anterior, ¿verdad? No es lógico que haga mil cosas. ¿Qué pasa? En el cliente vamos a pedir la hamburguesa y nos lo retorna con todo. Y de eso únicamente ocupábamos, no sé, eh, el pan y la carne. ¿Qué pasa si yo quiero decirle a lo que yo ocupo una hamburguesa con queso, pero sin pepinillos? Hay dos opciones. O tenemos el endpoint mágico que queremos evitar, o vamos al team, le decimos, ok, ocupamos un nuevo endpoint que nos retorne únicamente la hamburguesa con estas características. Eso sería un escenario con REST, ¿verdad? Que es como lo que estamos un poco más acostumbrados. Con Graph vamos a tener expuesto todos los ingredientes de la hamburguesa, con todas sus variantes, todos sus sabores, y vamos a hacerle un query diciendo, ok, nada más necesito esto y esto y esto, y eso es resuelto a nivel del GraphQL, del query language. No tenemos que ir a crear múltiples queries, múltiples endpoints, es simplemente decisión del cliente. Vamos a jalar únicamente lo que necesita. ¿Qué pasa? En el futuro, ya ahora resulta que ocupamos la misma hamburguesa, pero ahora sí ocupamos los pepinillos que no necesitábamos antes. No tenemos que ir a decirle al backend team, hey, ocupamos esto. Ocupamos que nos creen el endpoint, que nos actualicen información, que lo hagan disponible para nosotros. No, es siempre, nos da mucha autonomía a los equipos del desarrollo en el parte de cliente, decirles, acá está la información disponible, ustedes se encargan de consumir lo que ustedes gusten. Podemos encapsular la complejidad con GraphQL. Este es uno de los beneficios que también ofrece. Un ejemplo de esto es el esquema como tal. El esquema como tal es verdaderamente documentación. Es bastante legible para un cliente. Ustedes pueden ver que un esquema es muy simple, está basado con un par de keywords, no tiene nada mágico. No, incluso creo que alguien que no está familiarizado con código lo puede entender de manera sencilla. Entonces podemos usarlo como documentación. Y con ese esquema va a ser como nuestro contrato con el cliente. Estamos escondiendo detrás todo el downstream, así tengamos detrás de un subgraph, tengamos 200 microservicios, 200 llamadas para poder dar una respuesta dinámica, todo eso lo estamos encapsulando, por lo menos escondiendo. Para contarles un poco de nuestra experiencia acá en WorkInect, ese es el típico escenario, tenemos 1000 microservicios, diferentes teams que son dueños de estos microservicios, hay que crear sincronía entre ellos. Es bastante complicado y tedioso estar creando información, haciéndola disponible, eliminando, modificando. Con GraphQL
pudimos solucionar bastante este problema, e incluso para los clientes. Y ahora les puedo comentar un poco más. El tiempo de desarrollo de una aplicación usando GraphQL fue infinitamente menor a usando REST, perdón. ¿Por qué? Porque estamos encargándonos de esconder y encapsular toda esa complejidad en el downstream, pero Graph va a ser nuestra cara de presentación. Todo está disponible. Ustedes se encargan de qué gustan, qué no. Ustedes me van a decir, ok, ¿por qué no hablamos de las desventajas de GraphQL? GraphQL es perfecto, este más está enamorado de este producto. No, para nada. Sin embargo, creo que como cualquier framework o tecnología que escojamos no agrega mayor novedad en desventajas a lo que ya tiene REST por sí solo. Las que conocemos no van a cambiar si no tomamos decisiones correctas a la hora de diseñar un API, a la hora de documentarlo, a la hora de crear sus pruebas y el patrón de diseño que queramos implementar. No sé si tienen alguna pregunta de momento. La parte de Query Optimization es básicamente lo mismo. Llevamos lo que necesitamos a menor cantidad de fields. Es probable que tengamos un menor tiempo de respuesta, un mejor comportamiento del API y podemos optimizar ese montón de escenarios que les mencioné antes, en vez de estar llamando múltiples APIs, un montón de URLs, manejarlos por ambiente, todos son distintos, un montón de contratos y el payload que ocupamos. Aquí es un único endpoint, si así lo deseamos, y podemos optimizar las consultas desde el cliente sin depender del backend. Luego hablemos es un poco de lo más reciente en GraphQL, es algo que llamado Federation. Como pueden ver, bueno, este lado no se ve muy bien. Tenemos tres esquemas, podemos decirlos que son de cada uno de un subgraph, ¿verdad? Entonces tenemos, digamos, veámoslo como un subgraph o un microservice, que él está encargado únicamente de manejar toda la información relacionada a users. Tenemos otro de products y tenemos uno de reviews. Evidentemente todos se relacionan entre sí. Sin embargo, ¿qué pasaría con REST? Usualmente diríamos, ok, desde en reviews voy a crear un endpoint nuevo que va a empezar a llamar a products, products llama a users y se genera ese colocho y tenemos que esperar un montón de tiempo en, en que esta consulta se resuelva, ¿verdad? O, segundo caso, tenemos un API Gateway, vamos a ir a mapear todo este call, agregamos un montón de lógica de negocio nueva en la que agarramos toda esta información de diferentes piezas o diferentes partes móviles, le hacemos merge y le retornamos al usuario. Con Federation, lo que nos permite es, yo puedo extender el esquema de un subgraph hacia otro. Entonces, desde el subgraph de reviews, yo puedo decir, ok, en este subgraph voy también a hacer disponible en la documentación o para el cliente información de otro subgraph sin que él tenga la necesidad de crear otro query totalmente distinto o sin que él tenga la necesidad de ir, solicitar un nuevo endpoint. No, él simplemente vamos a extenderlo. Entonces, como pueden ver en reviews, tenemos información de user, de products y nada más tenemos que definirlo dentro del esquema. Vamos a lo mismo, funciona como documentación, está disponible para cualquiera. Y en el gateway, él se va a encargar de hacer un query planner, de analizar cuáles son las dependencias, de dónde necesita recolectar la información y se ejecuta como tal. Y podemos obtener esta información sin la necesidad de un desarrollo muy complejo o nuevo. Sí requiere cierta comunicación entre los equipos dueños de los, sin embargo, no es un esfuerzo de desarrollo enorme. Esto es más o menos como la intro, que es GraphQL, un poco cómo funciona. No quise entrar en muchos detalles técnicos de cómo desarrollarlo. Cualquier consulta, ahora lo podemos revisar. No sé si tienen alguna pregunta de momento. Buenísimo. Entonces le hago el pase a Gio. Claro. Esta, bueno, yo participo del equipo del Platform Team. Nosotros somos dueños de toda la plataforma de Graph. Ha sido progresivo, sin embargo, no te puedo decir que duramos 3, 4 meses. Ha sido progresivo y ha sido muy atado al requerimiento de los clientes.
Lo hemos hecho también enfocado a las aplicaciones nuevas. Por ejemplo, yo les puedo comentar el caso de éxito de ellos. Crearon una aplicación nueva y aprovechamos de una y decir, ok, no, porfa, no usen lo que tenemos en APIs, vamos a migrar a GraphQL. Entonces, ese proceso te puedo comentar que tal vez un API sencillo, digamos que un CRUD, y migrarlo a Graph, es bastante simple. Es básicamente mapear el esquema, un par de HTTP calls, obtener la data, un par de semanas, está listo. Es bastante fácil de usar. Depende mucho del stack. En WorkInect soportamos más que todo Node.js y Java Spring Boot con el framework de Netflix, JS. Pero sí, es bastante simple. ¿Por qué? Porque nada más estás haciendo una capa de abstracción. No estás o no deberías tener ningún tipo de lógica de negocio en el subgraph. Simplemente abstraerlo, hacerlo disponible para el cliente y ellos se encargan del resto. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, creo que vamos, depende, siempre es casi que la respuesta es siempre depende. Sin embargo, creo que es bastante útil pensarlo desde la parte del cliente, porque si tienes, digamos, una aplicación que es únicamente tenés el API, no tenés, por ejemplo, domain APIs, que son un API que es usado por un montón de apps o información que es bastante compartida, tal vez no valga tanto la pena crear el tiempo dedicar tiempo a crear un domain API o un system API y después crear la capa de abstracción de Graph. Tal vez ahí no, sin embargo, si tenés, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos muchos microservicios que son utilizados por un montón de apps, se comunican entre ellas, definitivamente GraphQL, exacto, ha sido éxito. ¿Por qué? Porque no, no tenemos que estar poniendo de acuerdo a un montón de gente para que las cosas funcionen entre sí. Y funciona muchísimo con cosas share. He escuchado muchos casos de éxito también cuando tenés, por ejemplo, app para diferentes plataformas. Un app que soportaba para móvil, para desktop, para web. Pasa lo mismo. Tal vez tiene ciertas variantes. Como sabemos, hay cosas que están en el desktop pero no están disponibles en la parte móvil. Ahí también funciona bastante bien. Esto es algo bastante nuevo. No lleva ni 10 años disponible para el público. Probablemente ahí vamos a ir descubriendo sus debilidades poco a poco. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Rivas. Soy compañero de Jorge, trabajo aquí en WorkNet. Soy coorganizador de este Angular Costa Rica y también coorganizador de el Angular, un Meetup en línea más enfocado a la gente de Latinoamérica con temas de Angular y relacionados. Y bueno, se preguntan cómo podemos tratar todo esto de GraphQL muy sencillo. Tenemos nuestra aplicación Angular, ya sea una aplicación nueva o una aplicación que ya está bastante avanzada. Y Apollo nos regala un schematic, el cual nos va a hacer la configuración de nuestro servicio bastante fácil. Solamente vamos a invocar este comando en un ngAt Apollo Angular. Entonces él nos va a preguntar aquí cuál es el API a cual queremos apuntar. En este caso, este countries. Y él se encarga de escoger la versión basado en el core de Angular que tengamos en esa aplicación y hacer unas pequeñas modificaciones que vamos a ver más adelante en el core, que vamos a ver ya el código. Entonces, a ver, esto no, y se me fue. Ok, perfecto. ngAt Apollo, ya se me olvidó. ngAt Apollo, Angular. Una esquemática te hace la vida más fácil. ¿Qué estoy compartiendo? Ok, vamos a compartir aquí.
Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas que hace el schematic es agregarte tus librerías en el package.json. Tenemos el Apollo Angular, el Apollo Client. Sí, señor. Sí, no, sí, sí, ok. Eso acá, listo. Entonces, las librerías que nos va a agregar esta esquemática es el Apollo Angular, el Apollo Client y el GraphQL, que las vamos a utilizar antes en los módulos y en los servicios. Sí, básicamente nosotros no tenemos que preocuparnos por la versión, el schematic se va a encargar de seleccionar la mejor versión que, con respecto a nuestra solución. Otro de los archivos que agrega este schematic es este GraphQL módulo, el cual va a encapsular, digamos, toda la lógica para poder conectarse al endpoint que yo le definí al momento de invocar el ng-add. Entonces, aquí vemos en Schematic lo creé con este Space Products Up Railway, que es un endpoint de Graph que está disponible justamente para que ustedes puedan ir probando cómo funciona eh, Graph. Entonces, nada, tenemos aquí esta función que nos crea el link con nuestro endpoint y varias opciones. Esta opción que tenemos aquí de caché, podemos tener caché en memoria o podemos tener caché. Y esto lo que nos facilita es, o lo que nos ahorra es viajes al servidor si vamos a hacer consultas con las mismas propiedades, por ejemplo. Entonces, si estas consultas en caché, lo va a traer directamente de ahí en vez de ir al servidor. Y es un módulo bastante sencillo. Definimos nuestro proveedor, que va a ser el de Apollo, y este módulo se va también a importar en nuestro app module global para que esté disponible en toda nuestra aplicación. Pero ¿cómo hacemos una llamada? Vamos a ver, esto es el servicio. Entonces, básicamente GraphQL se basa en un concepto, es what you get is what you see. Lo que es lo que vas a tener. Como Jorge explicó antes, es muy sencillo. O sea, aquí esta constante que no sé por qué se llama const, yo lo modifiqué. Bueno, no importa. Seguro está. Bueno, es la que va a contener mi query de graph. Entonces, yo sé que ya tengo en mi endpoint que definí en mi módulo anterior. Esto. Esta operación disponible. Aquí le estamos pasando este link a traer el top 10 de los launching pads, digamos que esos son los lanzamientos pasados, porque este es un endpoint de lanzamientos. Y básicamente nosotros podemos tener nuestro modelo a la par a todas las que tenemos aquí vistas. Como dije anteriormente, lo que escribamos aquí en el query es justamente lo que vamos a obtener del endpoint, ni más ni menos. Y bueno, aquí tenemos nuestro servicio, le inyectamos el servicio de Apollo, que es el que nos va a permitir a través de este watch query, tenemos otras operaciones que es un query normal, pero ese watch query es como que un query que lo mantiene un observable abierto, entonces cualquier modificación se va a emitir instantáneamente. Y también tenemos vamos a ver si lo podemos tener. Tenemos un query normal que es solamente para hacer consultas y también tenemos, no sé, bueno, no me sale aquí mutations, que según las buenas prácticas, las mutaciones son para yo hacer escritura a la base de datos a través de mi query de GraphQL.
Entonces, ¿cómo cómo nos mejora el tiempo de desarrollo? Lo podemos ver. Con un solo método podemos hacer posts y gets, básicamente. No tenemos que escribir más métodos con diferentes parámetros o variables que necesitamos. Simplemente todo lo podemos tener encapsulado en un solo método. Nada, nuestro componente, lo que hacemos es nada más llamar a nuestro servicio, hacer subscribe, o lo podemos hacer con un type, y inyectamos el resultado a esta lista de ítems y es lo que vamos a desplegar. Entonces vamos a ver si eso está corriendo. No. Ya sé lo que pasa. Voy a conectarme aquí al CodeSpace. Chance. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a la implementación de... Correcto. Y vamos a ver. Ok. Nada más espera. Aquí le voy a cambiar el nombre que son un observable y vos lo resolves aquí en este watch query. Vamos a ver el value changes y aquí, digamos, podemos hacer la transformación de los datos que nos va a devolver este query. Y en el componente simplemente nos suscribimos a ese método del servicio. En la forma, consumirlo sí, pero como mencioné, digamos, este solo endpoint puede hacer get y también puede hacer post y modificar los datos en la base de datos. Sí, total, no hay ninguna diferencia. Entonces, sí. Ujú. Sí, mantiene como una conexión abierta. Perfecto, ahora sí. No, aquí está. Calma, calma. Entonces, voy a refrescar aquí para ver. Bueno, este es el query que yo seteé en el servicio anteriormente. Entonces, si vemos aquí la llamada HTTP, lo que va en el request payload es el query normal. Podemos inyectar variables si son necesarias. Y en el response, como mencioné antes, el query es lo que vamos a obtener. Entonces, lo que tenemos aquí es una lista de lanzamientos pasados con la misma información definida. No hay ningún otro campo. Entonces, eso lo hace más manejable y mantenible en el tiempo. Ok, eso por ese lado. Para hacer filtrados en específico o para hacer, por ejemplo, mm, aquí regresar el código. Aquí en el servicio tengo este limit 10. Esto lo puedo pasar como una variable en vez de tenerlo hardcodeado. Entonces, en el servicio, ya sea un dropdown limit 10, 25, 50, 100. Y entonces de ahí me da la paginación. Sí, puede ser un objeto de cosas
que el graph está esperando resolver. Yes. Y ya para lo último, siempre nos enseñan cómo utilizar una tecnología o una librería nueva, pero nunca nos enseñan cómo testearlo. ¿Cómo podemos testear un query o un servicio utilizando GraphQL? Es la verdad bastante sencillo. Tenemos nuestro describe aquí con Jasmine y Karma. Y lo que básicamente tenemos que hacer es inyectar nuestro Apollo, nos proporciona una librería de testing, que es este Apollo Testing Controller. Lo que hace es un mock de la librería como tal, para no irme yo al servicio, o sea, al servicio vivo y traerme las datos en vivo. Entonces yo puedo inyectar los datos que quiero, por así decirlo. Como en este caso aquí yo tengo este mock response. Este mock response es básicamente el objeto JSON que me trajo en la llamada pasada. Y aquí también hago como una simulación, una inyección del backend que voy a hacer el llamado. Entonces básicamente es simplemente algo sencillo. Tenemos nuestro it y este DOM me quiere decir o me hace decir que esta es una función asíncrona. Es como utilizar un fake async también, básicamente. Lo que hacemos para testear es definir nuestro query options, que lo que va a tener es nuestro query, y podemos tener nuestros parámetros y nuestra fetch policy, que ya sea que venga solo de la red o que tenga o que utilice algún tipo de caching en memoria. Y con el mock del backend, lo que vamos a decirle que espere un query, que es el que estamos definiendo aquí, y que me dé esta respuesta, que es el mock response que definí acá arriba. Entonces el test va a venir corriendo esta línea por línea y llega aquí al SPED1, pero ya cuando hagas el flush va a entrar dentro del subscribe y ya aquí puedo comparar los resultados dependiendo si tengo alguna transformación dentro de mi servicio de datos, y puedo comparar los resultados que me está devolviendo mi servicio con el resultado con el mock, digamos, que le inyecté. Y ya haciendo invocación del DOM, le digo a Jasmine que ya este test está terminado y que para la ejecución. Entonces es básicamente bastante sencillo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Sí, correcto. Es el endpoint de graph Jorge, no sé si que no es tan buena práctica tener. O sea, la idea no es tener varios endpoints de graph. La idea es tener solo un punto de entrada y un query que me pueda traer los datos de todos los entes que yo pueda necesitar. Para eso se usa la federación, el federation. Por ejemplo, si estos lanzamientos tienen, no sé, videos, yo puedo llamar, vamos a ver, yo puedo setear mi query. ¿Dónde está aquí en el servicio? El punto de entrada siempre va a ser los lanzamientos pasados, pero voy a tener un objeto que sea lanzamientos y solamente voy a traer ese dato de lanzamiento. Entonces, ese dato de lanzamiento solamente va a llamar a microservicios de videos, perdón, y me va a traer esa data. Lo demás no va a importar. Entonces, la práctica es que solamente se tenga un punto de entrada.